En esta clase empezaremos con el estudio de la microeconomía, para lo cual analizaremos el concepto de mercado. El mercado es la interacción entre la oferta y la demanda. La oferta está asociada a los vendedores y la demanda a los consumidores. Para que un mercado se pueda generar, bastan estos dos elementos, que tengamos consumidores y que tengamos vendedores. No necesitamos, no requerimos un lugar físico. Perfectamente el mercado puede ser a nivel virtual, que es algo que hoy en día se está utilizando bastante. Lo otro es considerar que el mercado no solamente es de bienes y servicios, también existe el mercado laboral, el mercado del dólar, el mercado del dinero. Lo que tienen en común en cada uno de ellos, y que es lo que los hace un mercado, es en cada uno tenemos oferentes y demandantes. En el mercado laboral, por ejemplo, el oferente está dado por la persona que ofrece trabajo, lo que es la persona que es dueño de su trabajo, o sea, nosotros. En cambio, el demandante corresponde a la empresa. Él es el que está demandando continuamente trabajo. En el mercado de bienes y servicios es al revés. En el mercado de bienes y servicios nosotros, las personas, somos los consumidores, somos los demandantes por ese bien. Y los oferentes corresponden a las empresas. Por ende, da un poco lo mismo quién es el demandante o quién es el oferente. Lo que nosotros vamos a estudiar es el comportamiento que tiene un oferente y el comportamiento que tiene un demandante. Sí, nos vamos a concentrar primero en el mercado de bienes y servicios. Más adelante en nuestro estudio podremos revisar qué ocurre cuando pasamos al mercado laboral. Para poder realizar este estudio del mercado, lo vamos a dividir en primero revisar lo que es la demanda, entender bien su comportamiento. Una vez que tengamos claro el cómo trabaja, cómo funciona la demanda, que vamos a hacer durante esta clase, vamos a pasar hacia la próxima clase a analizar lo que es la oferta. Y posteriormente a unir esta oferta y esta demanda para poder lograr el equilibrio de mercado. Comenzando entonces con lo que corresponde a esta clase, que es la demanda, vamos a empezar por definirla. La demanda se puede definir como las combinaciones entre precio y cantidad demandada a las cuales el consumidor está dispuesto y es capaz de comprar. También se define en otros libros como el máximo precio que está dispuesto a pagar el consumidor por las distintas unidades compradas. Independiente de cuál sea la definición que utilicemos, hay dos conceptos que sería bueno revisar. Uno es el de la disposición y el otro el de la capacidad. Cuando nos dicen que para tener una demanda hay que estar dispuesto a, nos están diciendo que tenemos que estar dispuestos a pagar por algo. Pongamos un ejemplo en específico, el cigarro. Seguramente algunos de ustedes fuman. Todos aquellos que fumen, ¿no es cierto?, tienen un precio en su mente, que es diferente para todos, pero un precio que sería lo máximo que ustedes estarían dispuestos a pagar por 1, 2 o 3 cigarros. Por lo tanto, ustedes tienen una demanda, tienen una combinación de precio y cantidades que ustedes estarían dispuestos a pagar por obtener ese bien. Pero aquellos que no fuman no tienen una demanda por cigarro porque no tienen esta relación. No están dispuestos a pagar por obtener el bien. Por ende, estarían, ¿no es cierto?, en este caso, sin una demanda por cigarrillo. Sin embargo, la disposición no es el único punto importante para formar una demanda. También tiene que ver una capacidad. Y la capacidad está reflejada con el nivel de ingreso. Si una persona quiere comprar un bien, pero no tiene el ingreso para comprar ese bien, por muy dispuesto que esté a comprarlo, en realidad no tiene una función de demanda, no tiene una curva de demanda porque no tiene el ingreso suficiente para poder comprarlo. Así que hay dos conceptos relevantes que nos van a ayudar a poder armar lo que corresponde a una demanda. La demanda puede ser individual o de mercado. Cuando uno habla de la demanda individual, se refiere a la demanda que tiene cada persona por un determinado bien. Por lo tanto, cada uno de ustedes tiene demandas, más de una demanda individual, porque tiene una demanda individual por cada uno de los bienes que ustedes quieren adquirir. La demanda de mercado, en cambio, es la suma de las demandas individuales. La demanda, que aparece en esta diapositiva como una curva con pendiente negativa, lo que aparece en los ejes del gráfico, en la parte de las abscisas, o como también les dicen, el eje de las X, que se le llama muchas veces, corresponde a la cantidad por periodo de tiempo que esta persona
estaría dispuesto en este caso a comprar. Y lo que está en el eje de las ordenadas o el eje vertical corresponde a precio. Esa es la P y la Q que aparecen ahí. Por lo tanto, la demanda aparece, como les decía, como esta curva con pendiente negativa, lo cual nos está diciendo que existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada, lo cual tiene lógica. Porque ¿qué ocurre? Si aumenta el precio de un bien, las personas están dispuestas a comprar una menor cantidad de él. ¿Ya? Piensen ustedes que les aumentaran el precio de alguno de los bienes que compran. ¿Qué pasaría? Uno tiende a disminuir la cantidad que compra, a disminuir la cantidad demandada. Pero no solamente por un aspecto de disposición, sino también por un aspecto de capacidad. Porque si te sale más caro y tienes el mismo ingreso, efectivamente tú vas a poder comprar menos. ¿Ya? Eso es lo que se arma en esta diapositiva. Entonces, por ejemplo, el individuo se encontraba con que el precio de un bien determinado era P sub 0. A ese precio P sub 0, la cantidad demandada, que está sobre esta curva de demanda, a comprar corresponde Q sub 0. Pero si el precio aumenta a precio 1, la cantidad demandada disminuye, moviéndose hacia la izquierda, ¿no es cierto?, hacia Q sub 1. Esos cambios dentro de la curva de demanda se conocen como cambios en la cantidad demandada. Esta diapositiva para reforzar lo que acabamos de decir. Si el precio aumenta, compramos menos y disminuye la cantidad demandada. Lo mismo si pensamos que el precio disminuye. A partir de esto se forma lo que se conoce hoy en día como la ley de la demanda. Manteniéndose todo lo demás constante, ceteris paribus, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando el precio aumenta. Aquí hay varios elementos importantes que nosotros podemos relacionar con nuestras clases anteriores. Cuando se habla de el concepto de ley, ustedes saben que la economía, para poder lograr que sus modelos pasen a ser teorías o leyes, debe ocupar el método científico, que fue el esquema que vimos en la clase anterior. Ese método científico, ¿no es cierto?, hace que una hipótesis sea revisada, pase por un nivel de contrastación, y si efectivamente logra ser aceptada a partir de esto, recién nos ayudaba a predecir, a armar políticas, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, esta ley de la demanda ya pasó por todo ese proceso, y eso es lo que nosotros le vamos a enseñar a ustedes. El otro elemento importante es el ceteris paribus. Yo les comentaba que la economía tiene ciertos problemas para poder hacer análisis. Y uno de esos problemas es que tiene muchas variables que se modifican al mismo tiempo. Pero si yo muevo todas las variables al mismo tiempo, en realidad no voy a saber cuál de ellas es la que está generando el cambio. Por ende, es necesario que nosotros modifiquemos una sola variable y mantengamos todas las otras constantes o ceteris paribus. Y eso es lo que hace la ley de la demanda. ¿Se acuerdan que los supuestos eran importantes para poder armar modelos? Bueno, aquí el supuesto es que cuando se modifica una variable, todo el resto está constante. ¿Qué pasa, sin embargo, con todas las otras variables que afectan a la demanda, que afectan al consumidor y que nosotros estamos dejando constante? ¿Acaso no se utilizan para el análisis? Sí, se utilizan. Pero veamos cómo lo vamos a generar. Todas las otras variables que puedan afectar al consumidor, que no correspondan al precio del mismo bien y a un cambio actual del precio del mismo bien, van a modificar lo que es la demanda y no la cantidad demandada. El listado que tenemos acá, por ejemplo, los gustos y preferencias, el ingreso, el precio de los bienes relacionados, refiriéndose a los sustitutos complementarios, las expectativas de precio, las expectativas de ingreso, entre otros, que afectan al consumidor, van a modificar lo que es la curva de demanda. Para ayudarnos a ver esto, ¿no es cierto? Nuevamente tenemos aquí la función de demanda, ¿ya? Aparece el precio y la cantidad de los ejes, como habíamos mencionado, y dijimos que si nos movíamos de P sub 0 a P sub 1, cambiamos o nos movíamos dentro de la curva, y ese movimiento de Q sub 0 a Q sub 1 es un cambio en la cantidad demandada. La cantidad demandada, entonces, uno la puede ver en la Q. Q sub 0 es una cantidad demandada, Q sub 1 es una cantidad demandada. En ese minuto, todo el resto de las variables están constantes, lo cual se ve en la notación que aparece al lado de la demanda, donde aparecen las siglas de las variables que mencionamos recientemente, con una línea por sobre estas. Eso quiere decir que están constantes o ceteris paribus. Cuando una de esas variables se modifica,
lo que se genera es un cambio de toda la demanda. Es decir, la demanda completa se va a modificar. ¿Cómo se genera esto con la demanda? Cuando la demanda se expande, se va a mover hacia la derecha. Cuando la demanda se contrae, se va a mover hacia la izquierda. Esto es lo que llamamos un cambio en la demanda. Para que quede lo más claro posible, unamos las dos cosas en esta gráfica. Cuando trabajamos con la demanda celeste, empecemos con ella primero. Asumamos que el precio era 10. Si el precio era 10, la cantidad demandada es de 2. ¿Qué pasa o qué ocurre si aumenta el precio a 20? Exactamente, la cantidad demandada disminuye a 1. Sin embargo, si hay un cambio en alguna otra variable distinta al precio del bien, se va a generar un cambio en la demanda. Asumamos en este caso que hubo una expansión de la demanda y que por ende se movió hacia la derecha, esta curvita más oscura. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se desplaza la curva de la demanda, la cantidad demandada cambia para todos los precios. Es decir, para el precio de 10, la cantidad demandada era 2. Ahora para el precio de 10, la cantidad demandada es 4. Pero para el precio de 20 también hubo un cambio. En el precio de 20 la cantidad demandada era 1 y ahora la cantidad demandada para el precio de 20 también va a aumentar. A eso se le llama un cambio en la demanda. Para empezar a analizar cada uno de estos elementos, vamos a partir por el gusto y preferencia. Acá se plantea de que hay una relación directa entre el gusto y preferencia y la demanda por un determinado bien, lo cual tiene bastante sentido. Si a nosotros el gusto o la preferencia por un bien aumenta o mejora, independiente de que el precio de este no baje, sino que manteniendo el precio constante, solamente por el hecho de que nos gusta más, vamos a querer comprar más de ese bien. Esto que va a generar una expansión de la demanda. Caso contrario, caso en el cual no nos guste o nos deje de gustar el bien que queríamos, ahora no nos gusta, que puede ser por una razón de salud, ¿eh? Una razón de moda o por lo que sea, nosotros vamos a contraer su demanda y por ende esta se va a mover hacia la izquierda. Aquí hay un ejemplo. Nos plantean qué pasaría si se descubre que hay una bacteria maligna en la carne. Esto ha pasado varias veces en nuestra economía y en otras, ¿eh? Con respecto a que nos hemos enterado que distintos alimentos están con complicaciones para ser consumidos, ¿ya? Porque tienen algún veneno, tienen algo dañino para la salud. ¿Qué es lo que se genera en esos casos? Una contracción de la demanda. La gente compra menos y no porque esté más, el bien puede que esté exactamente al mismo precio. Esa no es la razón por la que dejan de comprar. La razón por la que dejan de comprar es porque el gusto o preferencia por ese bien ha disminuido. Un segundo factor que puede afectar la demanda es el ingreso. El ingreso puede afectar la demanda de distintas formas dependiendo del tipo de bien. Tenemos tres tipos de bienes: el bien normal, el bien inferior y el bien neutro. Un bien normal, tal como se plantea en la diapositiva, es aquel que tiene una relación directa con el ingreso. A medida que tenemos más ingresos, compramos más de ese bien. Hay muchos bienes que son normales. Por ejemplo, los alimentos en general tienden a ser bienes normales. Si eh, tengo más ingresos, voy a tender a comprar más ropa. Si aumenta mi ingreso, voy a poder comprar más pan. Si aumenta el ingreso, voy a poder comprar más cosas en general. Todo lo que sea que tenga esa directa van a ser considerados bienes normales. Sin embargo, aunque se piense que es difícil, ¿ya? Hay algunos bienes que no cumplen con esa condición y que justamente esto es al revés. A medida que aumenta nuestro ingreso, nosotros consumimos menos de ese bien. ¿Por qué pasa esto? Porque uno tiende a reemplazar ese bien por otra cosa que puede que para nosotros sea de mejor calidad o la preferimos, pero antes no la podíamos comprar. ¿Cuál es un ejemplo de un bien inferior? Los pasajes de micro. Si a nosotros nos aumenta el ingreso, nosotros no necesariamente vamos a andar más veces en micro, porque tenemos, ¿no es cierto?, una cantidad de veces que nos trasladamos en el día
Por ejemplo, imagínense que nos vamos de la casa a la universidad, de la universidad hacia la casa, que es como lo típico del día tal vez, y uno que otro cambio, ¿no es cierto?, hacia otra zona. Pero no porque tenemos más ingresos significa que vamos a empezar a dar vueltas en micro. No tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que hace uno en ese caso? Efectivamente uno cambia. Ya no se va tantas veces en micro, sino que también lo reemplaces por colectivo. Si el nivel de ingreso sigue aumentando, tal vez sea un Uber, un taxi o un Cabify, e incluso a comprarte un auto. ¿Ya? Eso va a ir pasando. Por lo tanto, lo que tiene que ver con los pasajes de micro, a medida que hay más ingresos, su demanda va a disminuir. Eso es un bien inferior. Y el bien neutro, en cambio, es aquel bien que su demanda no varía ante un cambio en el ingreso. No compramos más o menos de ese bien solamente porque tenemos más o menos ingresos. ¿Qué podría ser o qué podría pensarse como un bien neutro? Ciertos medicamentos que uno tiene que comprar una dosis fija, una dosis exacta para su tratamiento. No porque yo tenga más ingresos voy a comprar más antibióticos. Yo tengo que comprar la cantidad de antibióticos necesaria para poder recuperar. Pero no voy a comprar el doble antibiótico que me dijo el médico simplemente porque tengo más ingresos. Aquí uno de los ejemplos. En el caso de un bien normal, al aumentar el ingreso, se expande la demanda por el bien y por ende se movería hacia la derecha. Piensen ustedes entonces qué tendría que ocurrir con un bien inferior para que este gráfico lo representase. En el caso del bien neutro, ¿podrá ocurrir esta gráfica en alguna situación? Se lo dejo para que lo piensen. El tercer factor que va a afectar a la demanda de los bienes es el precio de los bienes relacionados, que lo vamos a dividir entre precio de los bienes sustitutos y precio de los bienes complementarios. ¿Qué pasa con los bienes sustitutos? Los bienes sustitutos son aquellos que podemos reemplazar uno por otro. Son las alternativas que tenemos. Por ejemplo, un bien sustituto de la bebida es el jugo. Un bien sustituto del té es el café. Y bueno, aquí se le pueden ocurrir a ustedes muchos ejemplos más, ¿ya?, de las cosas que uno podría reemplazar. Nos hablan de una relación directa entre el precio de un bien sustituto y la demanda de un bien. Entonces aquí me quiero detener un poquitito más. Y para eso pongamos un ejemplo cualquiera. ¿Ya? Pensemos en esto del que yo les había dicho del jugo y la bebida. Y vamos a asumir que va a aumentar el precio de la bebida. Si aumenta el precio de la bebida, como la bebida va a tener también una demanda, ¿cierto? Cuando aumentaba el precio del bien, si ustedes recuerdan, como lo vimos, disminuía la cantidad demandada. Por lo tanto, al aumentar el precio de la bebida, lo primero que se va a generar es una disminución en la cantidad demandada de bebidas. Sin embargo, la gente tiene que satisfacer, todos nosotros tenemos que satisfacer de alguna manera la necesidad. Entonces, si no la vamos a satisfacer a través de ese bien, lo reemplazamos por otro, por un sustituto. Por lo tanto, vamos a comprar más del sustituto. Pero en este caso, no se dice que el sustituto aumentó su cantidad demandada, sino que aumenta la demanda por el sustituto. Es decir, rebobinando, si aumenta el precio de las bebidas, va a disminuir la cantidad demandada de bebidas y eso ¿qué va a generar? Un aumento en la demanda del jugo. ¿Por qué aumenta la demanda del jugo y no la cantidad demandada del jugo? Porque el precio del jugo no ha variado. Y mientras no cambie el precio, la cantidad demandada no se modifica, sino que lo que cambia es la demanda. ¿Ya? ¿Qué pasa con los bienes complementarios? Los bienes complementarios son aquellos que se consumen en conjunto. Si estábamos hablando de té, por ejemplo, el té con el azúcar, podrían ser bienes complementarios. Los tallarines con la salsa o tallarines con queso rallado, dependiendo de lo que le gusta a cada persona, ¿ya? Esos se denominan bienes complementarios. ¿Por qué me habla aquí de una relación inversa entre el precio de un bien complementario y la demanda? ¿Ya? Siempre fíjense que aparece el ceteris paribus, porque a medida que vamos moviendo una variable, recuerden que todo el resto están constantes. Imaginémonos el caso del té y el azúcar que habíamos dicho. Si aumenta el precio del té, primero en el mercado del té se va a ver afectada su cantidad demandada.
Por lo tanto, la cantidad demandada del té va a disminuir porque está caro. Pero como nosotros compramos menos té, también requerimos menos de todos aquellos bienes que consumimos junto con el té. Por lo tanto, requerimos en este caso menos azúcar. ¿Qué va a implicar eso? Que la demanda de azúcar se va a contraer. Una cosa bien importante cuando uno hace estos análisis, desde el punto de vista individual, los bienes sustitutos y los bienes complementarios pueden ser totalmente diferentes. Lo que para mí es un bien sustituto, puede que para otra persona no lo sea. Tal vez yo sustituyo el té por el café, pero otra persona puede que nunca tome té o nunca tome café. Por lo tanto, para él no son bienes sustitutos. Entonces, ¿cómo podemos en economía hacer un análisis si cada persona piensa cosas diferentes, dado sus mismos gustos y preferencias? Y aquí recuerden, habíamos hablado de esta dificultad, lo hablamos en la clase anterior. Por lo tanto, lo que hay que hacer es trabajar con el individuo promedio. El trabajar con el individuo promedio acá se refiere a trabajar con el mercado. Aquellas cosas que para el mercado, es decir, para el conjunto de personas en promedio, son sustitutivas unas de otras, son consideradas sustitutos. Y como para el promedio de la población el té puede ser sustituido por el café, se consideran bienes sustitutos. Un ejemplo, té y café, bueno, uno de lo que habíamos estado mencionando, pero para el caso de ahora con bienes sustitutos, nosotros hablamos del té y el azúcar, ¿cierto? Al subir el precio del café, disminuye la cantidad demandada de café. Claro, porque modificamos su precio. Y aumenta la demanda de té. ¿Por qué aumentó la demanda de té? Porque nosotros sustituimos ese café por una mayor cantidad de té. Pero el té no ha variado su precio. Por eso que hablamos de un cambio en la demanda completa, o sea, la curva completa, en vez de un cambio en su cantidad demandada. Pregunta para ustedes. ¿El gráfico que está aquí es el gráfico del té o es el gráfico del café? Para el caso de los bienes complementarios, té y azúcar, que fue uno de los casos que habíamos dicho, al bajar el precio del té, aumenta la cantidad demandada de té y se expande la demanda por azúcar. Lo mismo, el gráfico que aparece, ¿es del té o es del azúcar? Cuarta variable a considerar, expectativas de precios. Cuando uno habla de las expectativas de precio, está pensando en qué va a ocurrir con los precios a futuro. No es un cambio actual en el precio, sino que se espera que el precio suba, se espera que el precio baje. ¿Ya? Y aquí se está viendo de la perspectiva del consumidor. ¿Cómo le afecta esto al consumidor? Si el consumidor espera que los precios suban, él va a querer comprar ahora. No va a esperar a que los precios suban, porque le va a salir más caro. Por lo tanto, si mañana, pasado, cuando sea, va a subir el precio de algo, nosotros lo vamos a comprar hoy día. Eso que va a generar un aumento en la demanda. ¿Por qué un aumento en la demanda y no la cantidad demandada? Porque el precio aún no ha variado. El precio va a variar a futuro. Y puede que esto a lo mejor ni siquiera es algo que efectivamente iba a ocurrir. Y ahí la importancia de la expectativa y de los rumores que se puedan generar. ¿No? O sea, a lo mejor ni siquiera efectivamente va a subir el precio. En algunos casos uno sabe, porque nos informan, que es como el precio de la benzina, que ahí se dice el precio de la benzina va a subir o va a bajar y eso afecta a las expectativas de precio. Pero en otras cosas, como por ejemplo el precio del dólar, son especulaciones. Se espera o se cree que el precio del dólar va a subir o va a bajar, pero eso lleva a que hoy día se tomen decisiones con respecto a eso. Y un ejemplo, en base a lo mismo que habíamos dicho, si se espera que mañana suba el precio de la benzina, hoy la demanda por ella va a aumentar. ¿Qué pasa con las expectativas de los ingresos? Nuevamente la palabra expectativa. Se espera que tengamos más o menos ingresos futuros. ¿Cómo podríamos tener una expectativa de ingresos? Bueno, puede que efectivamente en nuestra empresa nos hayan informado que a partir de un mes más o un año más nosotros vamos a pasar a tener que cumplir con otro cargo y ese cargo tiene una mejor remuneración. El ingreso aún no ha aumentado, va a aumentar cuando efectivamente nosotros cambiemos a ese nuevo cargo, pero esa expectativa de ingreso hace que las personas no necesariamente esperen a recibir el ingreso para gastarlo,
sino que lo gastan desde antes. Entonces la persona sabe que va a tener más ingresos y empieza a gastar desde hoy. Por lo tanto, una expectativa de ingreso al alza genera un aumento en la demanda de los bienes. Y aquí un ejemplo que va más o menos en base a lo mismo. Pero también podría ocurrir hacia el lado contrario. Podría ocurrir que, por ejemplo, a nosotros nos planteen el hecho de que, eh, o más que nos planteen, darnos cuenta que la economía no está bien, que es un poco la situación actual, eh, que están empezando a despedir a los que trabajan a mi alrededor. Si yo veo que la cosa no va muy bien, que están despidiendo a la gente que trabajaba conmigo, hay alta probabilidad que tal vez también me puedan despedir a mí. Por lo tanto, mis expectativas de ingresos son a la baja. ¿Qué tendemos a hacer las personas en esa situación? Tendemos a consumir menos y ahorrar más. Por lo tanto, efectivamente genera una caída de la demanda de los bienes. Todos estos factores que hemos mencionado afectan a la demanda individual. La demanda de mercado se ve afectada exactamente por las mismas variables. Si se fijan, ahí aparece demanda en función de, eso significa la F, gustos y preferencias, ingreso, precio sustituto, precio complementario, expectativas de precio, expectativas de ingreso, y aparece un N. Como es la demanda de mercado, también se ve afectada por el número de demandantes que pueda existir en el mercado. Por ejemplo, si una empresa que vendía solo en la quinta región, sus demandantes estaban acotados, ¿no es cierto?, dentro de esa zona. Pero si ahora puede vender más allá, eso va a hacer que su demanda pueda aumentar. ¿Ya? Por lo tanto, ese factor lo vamos a llamar el tamaño del mercado y existe una relación directa entre el tamaño del mercado y la demanda. ¿Qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que hay otros factores que también podrían afectar a la demanda y esos otros factores, ¿no es cierto?, Em, van a aparecer en el ítem otros. Los factores que yo les mencioné son los más típicos que aparecen en cada libro de economía, porque en los distintos mercados, o sea, si nosotros pensamos en el mercado de em, las camas, en el mercado de los notebooks, en el mercado de la leche, en el mercado de las cortinas o de lo que quieran, ¿no es cierto? Estos factores van a afectar. Pero hay otros, por ejemplo, el clima, que también es una variable, pero que va a afectar solamente a la demanda en ciertos mercados y en otros no. Entonces piensen ustedes el clima, por ejemplo. ¿A la demanda de qué productos podría afectar? No todas las demandas se van a ver afectadas por él, pero algunas sí. Por lo tanto, eso hay que considerarlo. ¿Ya? Como vemos aquí en la otra diapositiva, empieza lo que es la oferta. Por lo tanto, hasta acá esta clase y la próxima clase continuamos con lo que es la otra partecita del mercado que corresponde a la oferta.